Ok, entonces ya vimos un ejemplo de cómo calculamos los follows y los first. Vamos a utilizarlo para lo que realmente queríamos, que es ver qué regla aplicar. Entonces, para ello, paso la lámina. Vamos a hacer lo siguiente. Con el first y el follow, vamos a construir algo que vamos a llamar los look ahead. Entonces, vamos a llamarlo LA para no escribir tanto, pero LA corresponde a look ahead. Eso va a ser una función que me recibe una regla y me devuelve, esto nuevamente es un conjunto, se me escaparon los conjuntos en todos los sitios, pero es un conjunto de cosas que pueden ser o un símbolo o final de la frase. ¿Sí? Vamos a arreglar eso un segundito para que después no nos confundamos. Esto tendría que ser 2 a la esto. Listo. Ese va a ser nuestro look ahead. Entonces, ¿cómo lo vamos a calcular? Pues paso la lámina. Vamos a seguir esta regla. Si tenemos una producción de este estilo, A voy a alfa, lo que vamos a hacer es ver qué es lo primero que yo puedo esperar ver cuando quiero generar esta frase. Pues lo primero que pueda generar yo, lo que primero, perdón, que pueda esperar yo ver aquí es lo primero que pueda generar alfa, ¿sí? Pero si alfa, por casualidades del universo, me puede generar lambda, entonces lo primero que yo puedo esperar ver es lo que venga después de que ya yo generé la A. Entonces, ¿cómo yo digo eso con las cosas que ya calculé? Va a ser el first de alfa concatenado con el follow de A truncado a un carácter, a un solo símbolo. Pillen nuevamente, si alfa no incluye lambda, el follow no me colabora para nada. Es nada más el first de alfa. Pero si el first de alfa incluye lambda, tengo que tomar en cuenta lo que venga después. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve esto? Vamos a volver a hacer nuestra tabla otra vez. Entonces, volvemos a escribir. Me va a saber esta gramática de memoria. E va a ser A, T, E prima, va a más T, E prima, o lambda, T, voy a F T prima, y T prima voy a por Ft' o lambda y F voy a paréntesis o n. Ok, y vamos a volverle a escribir todos sus first y todos sus follows como lo hicimos hace un rato. Entonces, hacemos la tablita. Vamos a hacerla por aquí al final. Epa, pero no, yo puse negro. Ajá. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y volvemos a escribir. Aquí van los símbolos. Aquí va el first. Aquí va el follow. Los símbolos van a ser E, T', T, T', F. Los first eran para F paréntesis que cierra y N, por y lambda, paréntesis que cierra, que abre, perdón, y N, más y lambda, paréntesis que abre y N. Y el follow es dólar y paréntesis que cierra, para EP es igual, para T es más dólar, paréntesis que cierra, más dólar, paréntesis que cierra, y por más dólar y paréntesis que cierra. Ok, así había quedado la tabla, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, con esto podemos calcular nuestra tabla de lookaheads. Los lookaheads ahora son para las reglas.
Entonces vamos a crear para cada una de estas reglas, vamos a decir quién es su lookahead. Ya. Bueno, queda igualito, no pasa nada. No lo estoy logrando nada con estas líneas rectas. Vamos a hacer una cosa, sin línea. No pasa nada. Vamos a calcular el lookahead de cada una de estas reglas, una a una. Ok, vamos con la primera regla. Esta. F voy a N. ¿Cuál será el lookahead de F voy a N? Tiene que ser first de N concatenado con follow de F. Pero first de N es directo, es N, ¿no? Entonces esto sería solamente N. Me voy a ahorrar las llaves porque van a ser más difícil concentrarnos así. Esto tiene nada más a N. ¿Cuál sería el lookahead de la regla F voy a abro paréntesis, E cierra paréntesis? Díganme ustedes. ¿Qué es lo primero que yo puedo esperar ver cuando veo esta regla? O háganlo con la fórmula que tienen arriba. Si aplicamos la fórmula de arriba sobre esta regla, sería trunc de first de abro paréntesis, E cierro paréntesis, concatenado con follow de F. Esta primera parte, ¿cuál es el first de abro paréntesis, E cierro paréntesis? ¿Qué es lo primero que yo puedo ver aquí? Solo abro paréntesis, exacto. Y abro paréntesis concatenado con lo que sea, si luego lo trunco, ¿qué va a hacer? Abro paréntesis. Entonces aquí el lookahead es abro paréntesis, tal cual. ¿Ok? Siguiente, la regla TP voy a por FTP, que es más fácil. Esta regla, TP voy a por FTP. ¿Cuál es el lookahead? Por, tal cual. Lo mismo en esta, EP voy a más TEP. El lookahead en este caso sería más. Vamos ahora con los más interesantes. ¿Cuál es el lookahead para esta regla? Para T voy a FTP. Fíjense que si nosotros calculamos con la fórmula, tendría que ser el first de FTP, ¿sí? Concatenado con el follow de T, truncado a una posición. ¿Quién es el first de FTP? Bueno, primero tenemos que abrir el first de F, y es paréntesis que abre y N. O sea que ya ahí el TP no nos juega nada y el follow de T tampoco. Aquí el lookahead de esto vendría a ser el first de F, que es paréntesis que abre y N. ¿Sí? Lo mismo para esta regla. E voy a TEP. Aquí el lookahead tendría que ser el first de TEP concatenado con el follow de E truncado una posición. ¿El first de T quién es?
para abre paréntesis y n. O sea que aquí también el lookAhead sería abre paréntesis y n. Y nos quedan estas dos reglas, las reglas con lambda. Entonces, comencemos con esta. TP voy a lambda. Entonces, esto tendría que ser el first de lambda, que es lambda, concatenado con el follow de TP. Entonces buscamos el follow de TP, es suma, dólar y paréntesis que cierra. Suma, dólar y paréntesis que cierra. Y lo mismo podemos hacer para EP. EP voy a lambda sería first de lambda, que es lambda, concatenado con follow de EP. ¿Dónde está el follow de EP? Dólar y paréntesis que cierra. Aquí sería dólar y paréntesis que cierra. Y con esto terminamos de establecer cuál es el lookAhead para cada una de las reglas. Ahora, todo muy bonito, pero ¿para qué sirve esto? Vamos a ver. Primero voy a agarrar esto y... ¿Será que puedo agarrarlo todo? Ajá. Y lo voy a poner aquí abajo, por razones. Y el resto lo voy a borrar. A ver, borrar, borrar, borrar la tabla. Exactamente. Con eso, ahora sí, paso la lámina. Y ahora podemos hacer que nuestro analizador recursivo descendente sea absolutamente determinista. Cuando estés expandiendo E, en el caso que venga paréntesis que abre o N, aplica esta regla. En otro caso, error. Cuando estés aplicando EP, cuando estés en la regla EP, o sea, estás en la función EP, perdón, si viene un más, haces la primera regla. Si viene dólar o cierra paréntesis, vete por la segunda regla. En cualquier otro caso, reporta error. Si viene T, si estás en T, perdón, estás en la función T y viene o un abre paréntesis o un N, lánzate esta regla, si no, reporta error. Si estás en la función TP y viene un asterisco, te aplicas la primera regla. Si viene una suma, un dólar, dólar, acuérdense que es el final de la entrada, o un paréntesis que cierra, te aplicas la segunda regla. Si no, reporta error. Y si estás en la función para F, viene un paréntesis que abre, aplica la primera regla, viene una N, un número, aplica la segunda regla, cualquier otro caso, error. Y esto es absolutamente determinista. No tiene que tomar nunca una decisión, sabe exactamente a dónde ir con cada una de las reglas. Y esto es asquerosamente eficiente. Porque pillen que en cada paso sabe exactamente qué hacer. Esto va a ser muy, muy bueno. ¿Bien? Ahora, nada más por ser un fastidio. ¿Qué hubiera pasado? Aquí no pasó, pero ¿qué hubiera pasado si aquí, entre los lookAheads de la segunda regla, hubiera estado también por? Ahí sí, GG well played, ¿no? Si hubiera estado aquí asterisco también en la segunda regla, super F, porque aquí con asterisco no sabemos por cuál de las dos irnos. Entonces no lo logramos nada. Entonces, esto funciona, pero si llega a ser la casualidad que dos reglas incluyen un mismo símbolo, no lo logramos. Y eso le podemos dar un nombre. Ajá, dígalo, Yerimar. No, eso no es ningún error humano. Eso puede pasar. De hecho, fácilmente pasa. Agarra esta misma gramática y cambia este más por un por. O sea, esta misma gramática tal cual, pero cambia este más por un por. Y ya todo se echa a perder.
Entonces, esto puede pasar, vamos a darle un nombre, paso la lámina, y resulta que cuando eso pasa, vamos a tener un conflicto. Que por aquí ya medio empezamos a ver de qué están hablando las herramientas cuando les dicen que tienen conflictos. Solo que en el caso de las herramientas que ustedes han usado son otro tipo de conflictos porque es para otra técnica. Eh, pero en este caso también lo vamos a llamar un conflicto. No sabe por cuál de las dos reglas tiene que irse. Bien. Aplica cuando tienes dos reglas a partir del mismo símbolo y su conjunto de Lucas Heads, la intersección no es vacía. En otras palabras, comparten algún símbolo. Bien. Cuando esto no ocurre, todo fino. Cuando sí ocurre, F. No podemos hacer esta técnica. Paso la lámina. Entonces, cuando no hay conflictos, cuando todo bien, lo que decimos es que nuestra gramática es LL1. ¿Ok? Eso es lo que vamos a decir. La gramática es LL1, que se puede leer como la primera L, porque estamos leyendo los caracteres de izquierda a derecha. Cuando terminas de generar tu árbol, te das cuenta que haces una derivación más izquierda, porque piensa que siempre estás expandiendo el primer símbolo que te encuentras. Entonces terminas haciendo una derivación más izquierda. Entonces nuevamente aquí la segunda L por left. Y necesitas ver un carácter hacia el futuro. Con un solo carácter que puedas ver de forma determinista, puedes construir tu reconocedor descendente. Entonces, cuando esto se cumple, cuando no hay conflictos, decimos que la gramática es LL1. Y bueno, por supuesto, porque la intuición no nos puede fallar, y después de eso vamos a hablar un poquito, este 1 realmente puede ser cualquier K. Y puede ser que tengamos gramáticas que no sean el L1, pero sean el LK para un K más grande. Que puedas ver 2, 3 símbolos y a lo mejor así ya no hay conflicto. Pero bueno, por ahora esto es LL1. Con un solo símbolo lees los caracteres de izquierda a derecha y generas una derivación más izquierda. Bien, paso la lámina. Y ahora sí entramos a lo que son los reconocedores LL. Si la gramática es LL1, podemos hacer una implementación alternativa a los reconocedores recursivos descendentes. En vez de tener que escribir una función para cada símbolo, lo que vamos a hacer es construir una tabla. Esta tabla la vamos a llamar la tabla de reglas. Las filas van a tener símbolos terminales, incluido dólar, y las columnas van a tener símbolos variables. O al revés. Realmente da igual. Una de las dimensiones tiene símbolos terminales y la otra de las dimensiones va a tener símbolos variables. Y se cumple lo siguiente. Si tienes un símbolo que pertenece al Lucas-Head de esta regla, lo que vas a escribir es que en regla sub este símbolo terminal que aparece aquí con este símbolo terminal que aparece acá, va a ser esta regla. Pillen que esto deja más claro la intención. Cuando quieras expandir el símbolo A y lo siguiente que te venga es una B, usa esta regla. ¿Sí? Estamos reorganizando esto para que quede más claro cuál es la intención de lo que queremos hacer. Pero pillen que es equivalente. O sea, estas dos cosas tienen la misma información. Ahora, con esto podemos hacer un ejemplo. ¿Cómo sería nuestra tabla reglas? Creo que podemos hacer algo interesante. A ver, vamos a llegar más rápido así. Aquí, ya tenemos nuestra gramática escrita otra vez. Entonces, ¿cómo sería la tabla reglas? Tendríamos que tener eh, una fila por cada símbolo variable, una columna por cada símbolo terminal. Al final, da igual, ustedes se cuadran allí. Vamos a crear la tabla. Creí que había seleccionado línea recta. A ver, ¿cuáles son mis símbolos terminales aquí? Suma, multiplicación, abro paréntesis, cierra paréntesis, y n y dólar. Esos son 6.
Se quedó muy pequeña. 3, 4, 5, 6. ¿Y cuántos símbolos tenemos variables? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Entonces, nuevamente, aquí tenemos más por, abro paréntesis, cierra paréntesis, n y dólar. Y aquí vamos a tener E, E', T, T' y F. Y lo que vamos a poner en la intersección es a dónde tenemos que irnos. Entonces, E con paréntesis que abre y con N tiene que irse por la primera regla. Esto, para hacernos la vida sencilla, lo que podemos hacer es numerar estas reglas. Esta va a ser la regla 0, la regla 1, la regla 2, la regla 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, con paréntesis que abre y con N, si estás en E, vas a aplicar la regla 0. En EP con suma vas a aplicar la regla 1. Con dólar y con paréntesis que cierra, vas a aplicar la regla 2. Con T y paréntesis que abre y N, vas a aplicar la regla 3. Con TP, con asterisco, aplicas la regla 4. Y con suma, dólar y paréntesis que cierra, aplicas la regla 5. En F, con paréntesis que abre, aplicas la regla 6 y con N aplicas la regla 7. Y así queda llena la tabla. Se dan cuenta que hay posiciones vacías. Las posiciones vacías corresponden a error. Si llegas a tratar de hacer regla sub E con suma, por ejemplo, lo que tendrías que reportar es error. Y esto es una forma mucho más compacta y más útil de representar los lookaheds. Tienes esta tabla y ya te da un mecanismo para saber qué hacer en cada paso. Entonces, ¿qué podemos hacer con esto? Paso la lámina. Vamos a construir lo que se llama el reconocedor LL1, que va a estar formado por la tabla reglas, que construimos hace un ratico, un estado de ejecución que incluye la pila, que tiene los símbolos de la gramática, lo que resta por leer, incluyendo el dólar al final, y algún mecanismo de salida para ir diciendo qué fue lo que fuimos haciendo, qué producción utilizamos en cada paso. Bien. Paso a la lámina. El proceso inicia con el símbolo inicial de la gramática en la pila y la entrada completica. En cada paso, cuando X es el tope de la pila y A es el símbolo que está en el principio de la entrada, revisamos. Si lo que está en el tope de la pila es un símbolo terminal, incluido el dólar, revisamos la entrada. Si resulta que el símbolo en el tope de la pila es igual al símbolo que está en el principio de la entrada, desempilamos y consumimos. Si no, rechazo. Sino si el tope de la pila es un símbolo no terminal, un símbolo variable, entonces revisamos qué hay en la tabla de reglas con el primer símbolo que había en la entrada. Entonces, si él tiene una regla de este estilo, desempilamos la X, empilamos este montón, eh, eh, empilamos este montón, pero al revés, bien, los empilamos al revés para que alfa 1 quede en el tope de la pila, porque si yo quiero generar A, quiero generar cada uno de estos, pero lo primero que quiero generar es alfa 1. Entonces alfa 1 tiene que quedar en el tope de la pila. Imprimimos la reducción que utilizamos y si no tiene una regla asociada, rechazamos como dijimos. Son los espacios en blanco de la tabla de reglas. Paso la lámina. Al final, si la pila está vacía, ya no hay más nada en la pila. Si resulta que la frase nada más tiene dólar, es decir, ya se acabó la frase, brutal, aceptamos la palabra como parte del lenguaje. Si no, entonces rechazamos. Paso la lámina y vamos a ver esto en acción. Entonces, aquí tenemos nuestra tabla, aquí tenemos nuestros símbolos. Vamos a tratar de poner esto más pequeño, estoy casi seguro que puedo.
A ver. Es súper sensible esto. Ah, ahí está. Creo que lo logré. A ver. Sí, está suficientemente bien. Todavía se entiende, ¿verdad? Ups, ups, ups. Epa, ¿pero qué pasó aquí? Vale. Ya va. Aguántenla ahí un pelo. Esto se fue para cualquier lado. Por ejemplo, la tabla de reglas. Aquí. Y vamos aquí. Ok. Ajá. Y vamos a tratar de mover esto también para que se vea completo. Ya, no lo agarro todo. Movemos primero este y luego este. Y ya está. Pasa nada. Así es que puedo. No, no pude. Ajá, sí pude. Ok, ahora sí, vamos a aplicar lo que nos está diciendo nuestro algoritmo para hacer LL1. Entonces, para eso necesitamos nuevamente otra tablita. Y esta tablita lo que va a tener es qué hay en la pila, qué hay en la entrada y qué cosas he hecho. Entonces, lo que vamos a tener es, vamos a hacer una última linecita aquí para estar claros todos. Entonces, vamos a tener pila, entrada y producciones. Entonces, lo que vamos a querer leer para ver si está en el lenguaje, vamos a hacer uno sencillo para no tomar tanto tiempo. N por N más N. ¿Les parece? Entonces, si queremos N por N más N, quiere decir que aquí vamos a tener N por N más N y dólar, porque siempre tenemos que ponerle el dólar al final para saber que ese es el final de la entrada. Y la pila comienza con el símbolo inicial. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Siempre ver el tope de la pila y ver qué es lo que hay al principio de la entrada. Tope de la pila es S y en la entrada hay N. ¿Qué me dice mi tabla reglas? No, no es S, disculpen, es E. Qué gracioso. E. ¿Qué me dice mi tabla cuando veo E y en el tope de la entrada hay N? Me dice que aplique esta regla, ¿cierto? La regla 0. Entonces yo voy a imprimir aquí, brother, apliqué la regla 0. Al aplicar la regla 0, la entrada me queda igual, ¿ok? Me queda idéntica. Y la pila me desempila la E y me empila T y EP. Donde el tope de la pila está aquí, ¿ok? Lo primero que viene es la T. Ahora, nuevamente, estoy viendo una T y N. T con N me dice que aplique la regla 3. Entonces, ¿está bien? Aplico la regla 3. Me queda mi frase igualita por ahora. Y la regla 3 lo que me dice es que la T lo convierta en FTP. Entonces, EP me queda igualito, pero la T lo convertí en TPF. Ahora, tengo F y tengo N. ¿Qué me dice F que tengo que hacer con la regla cuando viene una N? Bueno, F con N es aplícate la regla 7. Entonces, aplícate la regla 7 es esta F, transfórmalo en N. Entonces, me queda igual la entrada, N por N más N dólar. Y ahora esta F se me transforma en N. Ajá, y ahora llegué a un caso interesante. Tengo N en el tope de la pila y tengo N en el tope de la entrada. ¿Qué debería hacer? Consumir. Entonces aquí elimino la N de aquí y elimino la N de acá. Entonces aquí en la acción podría decir, por ejemplo, consumir.
Entonces me queda ahora la entrada por N más N dólar y me queda la pila TP-EP. Ahora tengo TP y me llega un por. Entonces tengo TP, me llega un por que me dice TP con por favor aplícate la regla 4. Brutal. Regla 4, me queda la entrada igualita y TP tengo que transformarlo en por FTP. Entonces por FTP. Ajá, tengo un por y tengo un por. Consumir. Entonces ahora la entrada me queda N más N dólar y me queda FTP EP. F con N que me dice que haga, regla 7. Convierto esa F en una N. Me queda igual la entrada. Me queda N TP EP. N con N es consumir. Me quedaría más N dólar. Me quedaría TP EP. Y ahora tengo que ver qué hace TP consuma. TP consuma es aplícate la regla 5. La regla 5 que me dice que TP lo transforme en lambda. Entonces me queda, me queda más n igualito. Ya va que se está quedando esto pegado. ¿Me escuchan todavía? Sí, Ok, ya va. está Ya ocurriendo va. un deadlock. Sí, estaba ocurriendo algo rarísimo. A ver, déjame desconectarlo y volverlo a conectar. Solución computista clásica. Parece que sí. Se burlan de eso, pero funciona. Ajá. Aquí, regla 5 es hacer desaparecer TP. ¿Sí? Porque TP lo convertí en lambda. Entonces, EP consuma, ¿qué tiene que hacer? EP consuma es aplícate la regla 1. La regla 1 es convertirlo en más TEP más TEP. Me queda la misma entrada. Y ahora tengo suma con suma. Consumir. Me queda TEP con N dólar. T con N que se supone que debería ser regla 3, ¿no? Regla 3. Voy a seguir escribiendo fuera de la tabla para ver si no está antes de que termine la lámina entera. Ajá. TEP, regla 3, es convertir T en FTP. Entonces, FTP, EP, me queda la N igualita, dólar. F con N, este ya lo hemos hecho, es aplicar la regla 7. Esto se me transforma en N, TP, EP, N dólar. Y aquí, consumir, ¿no? Aquí nos queda entonces, voy a hacer una trampa. Voy a hacer una trampa. Voy a escribir arriba. N con N consumo, me queda TP, EP, me queda aquí solamente dólar. Bien. ¿Y ahora qué hago con TP y dólar? TP con dólar me dice que me aplique la regla 5. Entonces, la regla 5 es convertir esto en lambda. Queda EP. Queda dólar. Ahora, EP con dólar, ¿qué me dice que haga? Que me aplique la regla 2. EP, la regla 2 es convertir EP en lambda. Me queda la pila vacía. ¿Sí? Y me queda aquí dólar. ¿Y qué regla me decía? Que cuando la pila haya quedado vacía y la entrada sea dólar, vamos a poner esto de otro color como lo habíamos estado haciendo. Esto es aceptar. Entonces, con este proceso, que es incluso más fácil que el poco de funciones que habíamos hecho antes, porque es nada más manejar una pila y una entrada y seguir lo que dice la tabla, logramos reconocer esta gramática.
Esto es lo que es un reconocedor LL1. Es la misma idea del reconocedor recursivo descendente, pero sin recursión. Porque realmente la recursión la estás imitando con la pila. Y esto es sumamente eficiente. Fíjense qué rápido logramos hacer esto y siempre supimos qué regla aplicar. Nunca hubo ninguna duda. ¿Bien? Les cuento, quedan como entre 4 y 5 láminas de clase y quedan 3 minutos de sesión. A lo mejor no alcanza. Si no alcanza, les voy a pedir el favor que se vuelvan a unir un momentico, que lo que falta no es mucho. ¿Ok? Porfa. Ok, paso la lámina. Y bueno, como habíamos dicho, a veces la gramática no es LL1, pero es posible que podamos resolver los conflictos con algunos símbolos más de la entrada. Por ejemplo, una gramática muy sencilla que no es LL1. A, voy a, B, C. Donde B, voy a C o lambda. Vamos a hacer que este C sea AD. Ok, pillen, esta gramática no es el L1. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aplicamos aquí todo nuestro proceso y sacamos los lookaheds de cada una de estas reglas, el lookahead de esta primera regla es solamente A, ¿cierto? Sin duda. Pero el lookahead de esta regla, que es lambda, también es A. Entonces, GG aquí. Aquí no vamos a tener una gramática del L1 porque aquí lo primero que puedo generar es A y aquí como este es lambda también lo primero que puedo generar es A. Pero si yo llego a poder ver un carácter más, si hago inspección de un carácter más en vez de con uno solo, el lookahead de 2 caracteres de esta regla es AC, mientras que el lookahead de 2 caracteres de esta regla es AD. Y ahí sí. Lo que quiere decir que esta gramática no es LL1, pero sí es LL2. ¿Pillaron? Con un solo símbolo no es posible saber por cuál regla irnos, pero viendo 2 símbolos sí. ¿Ok? Paso la lámina. Y bueno, si podemos resolver los conflictos que hay viendo K símbolos de la entrada, decimos que la gramática es entonces LLK. Si vamos a usar K símbolos de la entrada, tenemos que completar la entrada con K marcadores de final, ¿sí? Porque vamos a necesitar, siempre queremos que nuestros lookaheds sean de tamaño K, ¿sí? Y la pregunta es, ¿tendrá sentido una gramática LL0 que no puedas ver ningún carácter y aún así siempre sepas por dónde irte? ¿O toda gramática es LLK para algún K? ¿O pueden haber gramáticas que no sean LLK, no importa qué tanto aumentes el K? Esas dos preguntas las vamos a contestar apenas volvamos ahorita. Como les decía, lo que faltan es como 3 láminas. Yo estimo que 5, máximo 10 minutos en la siguiente sesión. Si se pueden volver a unir, porfa, sería finísimo para poder terminar el tema. Nos vemos ahorita en un ratito.